sí, ahí estamos grabando. Ya, vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando el Salmo 119. Hoy día seguimos de los versículos 73 al 80. Por favor, si pueden abrir sus Biblias, el Salmo 119, que son salmos que realmente nos comunican muchas verdades, que en realidad está hecho, como hemos tratado de aprender, está hecho para nosotros, para que aprendamos y que nuestra mente esté más profundizada en la palabra. Y denme un segundo para mostrarlos. Lo voy a publicar acá. Ahí está. Entonces, el día de hoy seguimos con este salmo y hoy día vamos a ver la letra Yod, que involucra los versículos 73 al 80. Vamos a leer. El título es Juzgar situaciones por la palabra de Dios. Juzgar situaciones por la palabra de Dios. Entonces, yo creo que estas cosas son súper importantes porque mientras juzgamos las situaciones por la palabra de Dios, la vida se hace mucho más bíblica y podemos tener una cosmovisión bíblica. De esta forma, nuestra mente, nuestro corazón va a ser soportado y guiado independiente de las circunstancias que vivamos. Mira, acompáñenme por favor a los versículos 73 al versículo 80, dice así, Job, que es el párrafo acróstico, dice, tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimientos para que aprenda tus mandamientos, que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios, sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Entonces, este maravilloso párrafo tiene como versículo clave el versículo 75, que dice, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y en tu fidelidad me has afligido. Entonces, en muchas oportunidades nosotros tenemos la tendencia de vivir la vida sin una conexión con lo espiritual. Lo que nos pasa es como por casualidad y la vida es más material que espiritual y no hay un espacio para la introspección personal y juzgar las situaciones de la vida a la luz de la palabra de Dios. Cuando nos pasan las juzgamos, pero cuando estamos viviéndola o cuando estamos en medio de una situación, ya sea una circunstancia, no la juzgamos espiritualmente. Muchos de nosotros estamos como pensando, bueno, esto es por las circunstancias, es por el pecado de otros, pero no entendemos que Dios está en control de eso. Entonces hoy día vamos a aprender que debemos juzgar situaciones por la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero a eso? Riley, uno de los puritanos que me gusta, o del grupo de puritanos que me gusta, a través de su libro Cristianismo Práctico, que lo recomiendo, es de la editorial ¿cómo se llama? Breadtruth, que está en Inglaterra, pero es muy buena material que publica muchos puritanos, está en español, se llama Cristianismo Práctico. Dice lo siguiente en su libro, dice, él decía que disfrutamos de los medios de gracia para discernir nuestras vidas espiritualmente, por ejemplo, la lectura de la palabra del Señor, la oración privada, la adoración pública, la cena del Señor y el día del Señor. Pero muchos disfrutan de ellos más como por obligación y no por disfrutar de ellos. Entonces, los medios de gracia que son
la palabra, la oración privada, la adoración pública, la cena del Señor y el día del Señor son medios de gracia que Dios ha permitido que tengamos para nuestro deleite y para juzgar situaciones. Pero nosotros, por lo general, hacemos de estos medios de gracia para crecer espiritualmente, los hacemos como una obligación. Tengo que hacer mi devocional al día, tengo que leer la palabra de Dios como un ritual, tengo que orar porque soy cristiano, tengo que ir a la iglesia a adorar públicamente porque soy cristiano, tengo que ir a la cena del Señor como porque sí es el primer domingo de cada mes, y tengo que guardar el día del Señor de alguna forma, pero nuestra mente y nuestro corazón están lejos de disfrutar de estos medios como para la introspección personal, es decir, preguntar cómo está mi alma, preguntar cómo estoy yo, y cómo juzgar estas situaciones. Entonces, míralo como parte el versículo 73, después de esta introducción: tus manos me hicieron y me formaron, dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Entonces, los salmistas tienen esta capacidad de mirar espiritualmente, de hacer la vida cristiana práctica y hacer la vida espiritual práctica. Entonces, él está diciendo, pensando en su mente y en su corazón, en el versículo 73, la palabra mano o yad suena casi como el nombre de la primera letra, que es yod, y en los versículos 73 y 74 involucra a los que comienzan este verbo, es decir, los que le temen. Tus manos me hicieron, los que me temen, o los creyentes, podríamos decir, logra pensar él en su mente y en su corazón que Dios es el que tiene el control. Por lo tanto, él está juzgando su vida, entendiendo con esta premisa de que no es que él cree en Dios, sino que Dios ya es el que tiene el control de todo, como lo dice Hebreos, como lo dice muchas cartas paulinas, como lo dice Pablo, perdón, como lo dice Pedro, y a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, entendemos que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Salmo 19, tenemos el Salmo 139, que involucra la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios. Entonces, el salmista está diciendo, sus manos nos crearon. Entonces, estos versículos hablan de las manos del Todopoderoso o las manos todopoderosas. Él el que nos hizo, y el salmista les da la intención de que nos hizo para mostrar entendimiento. Y esto es muy importante. Dentro de la consejería bíblica hay un problema que se habla en consejería bíblica que se llama el efecto noético o la caída noética. Y ese pecado es la falta de discernimiento de Dios, es decir, que las personas están lejos de conocer y entender a Dios. Por lo tanto, y también una vez que el pecado como consecuencia provoca también efectos cognitivos, que los cristianos logran reconocer y logran reentender la vida frente a un no creyente. Un no creyente puede ser brillante en algunas áreas, pero tiene falta de conocimiento cognitivo de las cosas espirituales. Y claramente comenzamos a tener otros ojos. Entonces, acá va a hablar de que Dios lo hizo, lo formó y le está pidiendo entendimiento para aprender la palabra de Dios, aprender los mandamientos de Dios. Entonces él dice que sus manos del Todopoderoso hizo, y para darle entendimiento, es decir, un creyente va a poder entender a Dios. Mire cómo dice el Salmo 8:6, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo tus pies. Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia, y no abandones las obras de tus manos. Por lo tanto, la obra de sus manos nos provoca entendimiento. Así Pablo en Efesios también ora para la iglesia para que tenga entendimiento espiritual. Por lo tanto, muchos de nosotros creemos que no tenemos mucho entendimiento, pero como decía el hermano Ronald antes, los cristianos tienen otro lenguaje,
¿Por qué? Porque Dios les ha dado entendimiento de una forma distinta al ser humano caído. Si bien es cierto, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, todos luchamos con algunas cosas, pero Dios en su gracia y en su misericordia permite que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de Dios y de las cosas del mundo. Ahora, dame entendimiento, Dios se revela por su palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, la diferencia del creyente con el no creyente son el discernimiento de Dios y el entendimiento de las cosas creadas por medio de la visión bíblica o de la cosmovisión bíblica. Y Pablo ora, como yo les decía, esta idea de dame entendimiento. Miren lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien recibe todo nombre, toda familia y el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, hablando del Espíritu Santo, de quien Cristo more por la fe en vuestros corazones, que seáis arraigados y cimentados en amor y seáis capaces de comprender el amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios, y que todo aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos. Amén. Entonces, una de las diferencias del salmista, que está pidiendo entendimiento, a nosotros, es que nosotros tenemos algo que él no lo tenía de la forma que lo tenemos nosotros. Él, en el Antiguo Testamento, podía pedir entendimiento. Nosotros, en el Nuevo Testamento, en el pacto o en el Nuevo Pacto, el entendimiento no lo da solo su palabra, sino que lo da el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y su palabra es la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene la capacidad de dando entendimiento mucho más alto que el resto de las personas. Y eso no es para ponernos orgullosos y para decir, oye, no, yo tengo mejor ¿cómo se dice? Capacidad cognitiva, sino que tenemos entendimiento distinto al impío, porque su mente está corrompida por sus pecados, y nosotros tenemos la posibilidad de ser guiados por su Espíritu Santo para entender cosas más profundas. Lo maravilloso del Nuevo Testamento es que este entendimiento, y yo les voy a mostrar un párrafo de mi ensayo del día de ayer en Consejería Bíblica, que lo estoy compartiendo con ustedes. Tuve que hacer un ensayo en Consejería Bíblica hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y dice, el papel primordial es convencer del pecado, de justicia y de juicio. Perfecto. El Espíritu Santo se traslada a un pecador de condenación por la jurisdicción condenatoria que la ley de Dios tenía sobre él, a la libertad de vivir sin la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo, una vez que te salva, al pecador lo guía, lo corrige, lo enseña, le trae paz, y a su vez lo ilumina por la revelación bíblica, es decir, por la palabra de Dios, para que el pecador se arrepienta y viva haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y qué maravilloso es entender eso, cuando el salmista dice, tus manos me hicieron, me informaron, dame entendimiento para que aprenda tus estatutos, y los que me temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé que tus juicios son justos y que tu fidelidad me has afligido. Él está diciendo, doy gracias a Dios porque él necesita aplicar la palabra de Dios a su vida. La diferencia de él con nosotros es que es el nuevo pacto que él admiraba o quería para guardar sus testimonios, lo tenemos tangible el día de hoy, por la obra sobrenatural de Dios mismo obrando en nosotros, por el Espíritu Santo, a través de la revelación bíblica, como yo lo puse acá. Ese entendimiento lo da Dios a través de su Espíritu Santo, para poder obedecer su palabra, para poder poner en práctica sus estatutos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 23 dice, ahora he aquí atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo
solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Fíjese cómo obraba en una forma sobrenatural el Espíritu Santo en el comienzo de la iglesia, guiando a las personas específicamente, en este caso, en los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles, los guiaba para darle testimonio de que le iban a esperar cosas difíciles. Miren, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, tales son hijos de Dios. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Y primera de Juan 2:27 dice, en cuanto a vosotros, la unción que me recibisteis, Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, es verdadera y no mentira, y así os ha enseñado, permanecéis en Él. Entonces, el Espíritu Santo guía, corrige, enseña, es una persona en nosotros. Y cuando el salmista dice, dame entendimiento, nuestra oración debería ser, guíame, ilumíname, para que aprender sus testimonios. Por lo tanto, la desventaja que él tenía es que la obra del Espíritu Santo era una forma crucial, le daba testimonio para ser un rey, para ser un juez, para ser un sacerdote, para guiar un profeta, para guiar en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, mientras que a nosotros podemos cumplir su palabra cuando le pedimos darnos entendimiento. Fíjese, todos estos versículos, la obra del Espíritu Santo, que muchas veces nosotros las creemos como que los que venían del pentecostalismo, de estas iglesias un poquito más carismáticas, logran entender que el Espíritu Santo era como quiero hablar en lenguas y como hacer profecías. Es Dios mismo obrando en la vida del pecador para que se arrepiente, se aleje de sus pecados, pero también lo guía para parecerse más a Cristo. En 1 Corintios 2, versículo 10 al 13 dice, pero Dios que nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y esta es la clave, hermanos, a aquellos que se creen superiores en el ministerio, decir, oh, o que tienden a ser orgullosos por la capacidad de enseñanza a otros, lo único que hacen es poner un peso de pecado en sus hombros, porque todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo ha permitido. Y si ha permitido conocer más profundamente los atributos de Dios, conocerle y aplicarlo, es porque el Espíritu de Dios nos revela. Y como dice acá, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, enseñadas no por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. Y para la consejería bíblica y para lo que nosotros, Él está pidiendo, dame entendimiento para que aprenda tu palabra, tus mandamientos, es lo crucial el Espíritu Santo. Para la consejería bíblica, la obra del Espíritu Santo, debido a que cumple el rol de santificación en el creyente, guiándolo al arrepentimiento, al abandono del pecado, y a su vez enseña de manera eficaz la verdad de Dios para que el verdadero cristiano viva haciendo la voluntad de Dios, creciendo a la madurez que exige la Escritura, entrenando por medio de hombres capacitados con dones que Dios mismo da para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, cuando el salmista pide que lo formaron las manos de Dios y le pide entendimiento para que aprenda sus mandamientos, él está pidiendo en el antiguo pacto, pero nosotros que estamos en el nuevo pacto podemos, por medio de la obra de Jesucristo y el triunfo en esa cruz, que nos dio un consolador, el Espíritu Santo, podemos aprender y podemos ser guiados a ser a la imagen del Señor Jesucristo.
Y muchas veces ocupamos términos psicológicos, como decimos, oh, es que yo no tengo que yo tengo una baja autoestima y ese tipo de cosas. Todos son términos psicológicos. La Biblia no habla de ese tipo de cosas. La Biblia habla de conocimiento de Dios o no conocimiento de Dios, de no creyentes y creyentes, de impíos y creyentes. Y cuando acá habla de entendimiento, se está pidiendo la capacidad, no de una sabiduría del mundo, sino que la sabiduría que Dios da por medio de su Espíritu. Miren lo que dice 1 Corintios 12:11, dice, por estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, en el versículo 74 dice que los que le temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Acá el salmista expresa unas consideraciones de una estrofa. Ora para que los hermanos en la fe se alegren de esperar. Tienen la esperanza en la palabra de Dios y que su fe los animará a seguir su ejemplo. Ora increíblemente en esta capacidad que tiene el salmista y está orando en esta capacidad de decir, quiero que mis hermanos se gocen como yo espero en su palabra. Se gocen en el crecimiento de Dios en el medio de la tribulación o en los momentos difíciles. Se gocen en ver en mí la obra de Cristo en mí o de su palabra en mí. Porque espero en el Señor que los que le temen vean y se alegren porque espero en tu palabra. Ora para que los malhechores sean avergonzados y ora por sí mismo para que el amor de Dios leal le consuele. Experimentará la compasión que sostiene la vida de Dios y que el corazón será irreprensible en guardar su palabra. Que los que le temen vean y se alegren porque esperan su palabra. Ellos son los hombres que están gozosos de ver un hombre de Dios creciendo en la gracia del Señor y ver su confianza en su palabra. Qué maravilloso es ver eso. Que los verdaderos hijos de Dios nos gozamos cuando veo un hombre más espiritual que yo o cuando veo un hombre fiel en su palabra. Los verdaderos hijos de Dios se gozan en el crecimiento espiritual y no tienen envidia. Los verdaderos hijos de Dios se gozan en el crecimiento espiritual de verdaderos hombres de Dios espirituales. Y dice acá claramente, los que le temen realmente se alegran porque esperan su palabra, porque él es fiel a la palabra de Dios y no tiene enemigos. Y los enemigos son aquellos que son impíos. En este caso, se alegran. Y nosotros nos debemos alegrar con alguien que está confiando en su palabra. Me debo alegrar con alguien que crece en su palabra. Me debo alegrar. Pero ¿qué pasa en el círculo cristiano, evangélico? Cuando una persona le va bien en un ministerio, cuando una persona es lleno del Espíritu Santo, es un buen expositor de las Escrituras, cuando es un buen pastor, cuando consuela, comienza a tener enemigos y comienza a tener retractores. En vez de gozarse a los que le temen y se alegran. Es increíble de ver a los hombres de Dios gozosos, de ver a un hombre de Dios creciendo en la gracia del Señor y ver la confianza en su palabra. Pero como hay hombres llenos de envidia, están llenos de falsas situaciones. Y eso es muy normal ahora. Es como, oh, le está yendo bien a este, por algo es. Y por eso hay tantos falsos en este mundo. En el versículo 74 al 79 dice, también hablan de la identificación del salmista con los que le temen. El buen liderazgo del pueblo de Dios depende de vivir según su palabra, y los que le temen a Dios lo reconocen, pues en su líder es una fuente de bendición para otras almas. Y en el versículo 78 dicen, 77, vengan a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite, se goza en su palabra, sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Entonces acá él está meditando de los mentirosos, está meditando de los falsos, de los que no se alegran en el crecimiento espiritual, de que no se alegran de que él está enseñando su palabra, de que no están contentos. Y él medita, es enfático en cuanto a mí, yo medito en su palabra.
Y versículo 79 dice, vuélvanse a mí los que me temen, los que te temen y conocen tus testimonios. Está diciendo, tanto con la vida como con los labios, este discípulo quiso transmitir el pacto de Dios a su comunidad, el poder sustentador de la revelación suficiente de Dios para la vida real. Por lo tanto, el poema suplica que el Señor, con esas manos divinas que le formaron, le ayuden a entender y aprender los mandamientos de Dios, las leyes divinas, y una vez que el escritor destaca el tema de la misericordia de Dios, que revela en sus juicios consolación y fidelidad. Dios es justo en el trato para sus hijos, de modo que los que se le oponen usan engaño serán avergonzados, aunque sufre por sus faltas o fallas, el salmista sabe que es para su bien, aún más encuentra mayor apoyo en los preceptos del Señor. Y esto como pastor a mí me causó mucha paz. Hermanos, en el ministerio, aunque no creamos, en vez de tener a veces personas que están contentos por el crecimiento espiritual, vas a tener enemigos, aquellos que quieren estar en el ministerio. Cuando comienzas a irte bien espiritualmente y también personas te siguen, vas a tener enemigos y van a haber personas que van a decir mentiras de ti. Y van a haber personas que te van a agobiar. Esa es la vida real. Y entonces él en vez de refugiarse y hacer contraataque en contra de estas personas, el salmista se guarda en su palabra. Dice, vengan a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Se deleita en vez de contraatacar en contra de estos enemigos, él guarda en su palabra. Y ahí es donde podemos enjuiciar cualquier cosa que nos pasa bajo la palabra. Y lo podemos aplicar en toda realidad. Cuando hay personas que están, no necesariamente si tú eres un ministro de Dios o una persona va a ser un futuro ministro de Dios, va a tener enemigos, puede ser un hermano, puede ser un hermano en Cristo, y que van a haber personas que van a estar haciendo cosas, sean avergonzados estos mentirosos, estos soberbios. Entonces, Dios es justo con el trato a sus hijos, de modo que los que se oponen usan el engaño y serán avergonzados. Aunque sufrimos por nuestras faltas, el salmista sabe que es para nuestro bien. Y más aún, es tan piadoso que dice, Señor, no importa que esta persona me diga lo que me diga o hable mentiras de mí, yo me guardo en tu palabra. Calvino dice lo siguiente, se ve que el salmista se examinó a sí mismo. Un rasgo de la verdadera piedad es ser menos duros con las fallas de otros que con la de uno mismo. Entonces, a veces podemos destruir a aquellos que no están bien, y lo que más tenemos que hacer es una autoconfrontación y guiarnos a nosotros mismos, guiando por el Espíritu Santo, como dijimos acá, para que nos dé entendimiento de Él y nos confronte en nuestro corazón. El salmista pide consolación conforme a la promesa, apela a su misericordia porque ya se deleita en su palabra. Nuestras oraciones estén conforme con la mente de Dios cuando están conforme a su palabra. Entonces, que nos ayude a tener en su palabra, que nos ayude a meditar en Él, a profundizar. Y mire lo que dice versículo 79, vuélvanse a mí los que te temen y conocen sus testimonios. Y en el versículo 80 es la clave, sea íntegro mi corazón en sus estatutos para que no sea yo avergonzado. Y ahí es la clave de un hombre de Dios, de un hombre en Cristo, integridad en todas las áreas de su vida, incluso cuando tenga enemigos, incluso cuando hablen mentiras de él, integridad, porque está diciendo sea íntegro. Y la idea íntegro de corazón es pensamiento, no tan solo acciones. Cuando él dice integridad, no es una integridad de acciones que vean las personas, sino que integridad del corazón. Y esa integridad del corazón, cuando lo registramos bien en consejería bíblica, la integridad del corazón es aquella integridad que habla de los pensamientos en la palabra. Cuando yo veo a alguien que habla mal de mí, claramente no voy a hablar mal de él públicamente, pero a lo mejor en el corazón sí lo voy a hacer. Entonces aquí el salmista está diciendo, sea íntegro,
mi corazón en sus estatutos para que yo no sea avergonzado. Entonces, como aplicación tenemos estos dos versículos. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos, pase lo que pase, enemigos que tenga, personas que hablen mentiras de mí, que en tu fidelidad me has afligido y que tú has permitido que estén. Pase lo que pase. Si hay personas malas, si hay personas que son cosas, que hacen cosas incorrectas delante de Dios, que son ellos van a tener su juicio. Pero en tu fidelidad, en tu amor, tú me has afligido. Y en el Salmo 119 o 180, como estos dos versículos 75 y el 80, sea íntegro mi corazón en sus estatutos para que yo no sea avergonzado, para que yo no responda mal, para que mis pensamientos puedan ser reales en la palabra de Dios. Y eso es un trabajo espiritual muy profundo. En estos dos versículos son una petición profunda para hacer viva la palabra de Dios en nuestra vida. Es tan importante reconocer en la intimidad la necesidad de Dios. Podemos reconocer los justos juicios de Dios en nuestras circunstancias. Podemos ver su mano misericordiosa perdonándonos en cada miseria, en cada rebeldía y en cada falta de comunión. Yo sé, Señor, que tú eres justo. Yo sé, es la más íntima integridad reconociendo nuestras fallas y la falta de comunión y perseverancia. Necesitamos reconocer a Dios en cada circunstancia y meditar la dirección de nuestro andar. Reconocer que nos desviamos por nuestra carnalidad y nuestra falta de comunión con el Creador. Cuánta misericordia, cuánto amor nos ha dado, nos da lo que no merecemos. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, además nos revela de pecado, nos guía al arrepentimiento, es una prueba del amor de su santa y divina Trinidad, que nos rescata de la miseria del pecado que nos ataba. Un ministro tiene la habilidad de reconocer el pecado y exhortar, pero Dios es el único que corrige mediante el poder de su palabra. ¿Cuánta integridad hay en su palabra, no en metodologías religiosas que nunca pueden hacer limpio al impío? Entonces, cuando él dice, sea íntegro mi corazón en tus estatutos, sea íntegro en mis pensamientos, sea íntegro en mi vida para aplicar su palabra en mi andar diario, con el único objetivo de no ser avergonzado, porque Dios, tú eres fiel. Eso es la aplicación más clave que puede hacer. Ser íntegro con sus estatutos. Integridad significa real. Y la integridad se puede engañar. El otro día tenía un libro, yo no sé si lo traje para acá y lo voy a mostrar. El libro tengo dos libros que los voy a ocupar para Tranca de la Puerta, que es uno de Joshua Harris y que es otro de Rabí Zacarías, que es increíble. Si él hubiese aplicado estos versículos, y el otro líder, pastor Ron Carnolero, que también se supo hace poco que tenía una doble vida de Hilson. Son personas que deberían aplicar estos versículos. Rabí Zacarías, un hombre que parecía íntegro, terminamos sabiendo y entendiendo de que él tenía una doble vida e incluso violó a algunas personas. Y eso es real y no es una investigación, es real. Tenía una vida doble. Con este hombre, Joshua Harris, después de hacer grandes libros de consejería para personas que se querían casar y todo lo demás, terminó diciendo que no creía en Dios y que renunciaba al cristianismo. Y después apareció en videos en YouTube en una marcha homosexual. Y después tenemos a otro hombre de Hilson hablando de la vida espiritual y todo lo demás, y tenía una doble vida con muchas mujeres. Y así hay muchos. Por eso acá lo importante es la integridad. Y la integridad no tan solo delante de las personas, sino que en el corazón. Y el corazón involucra los pensamientos y los deseos de mi vida. ¿Qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que yo deseo? Y eso debe estar conforme a su andar diario y a su palabra para vivir conforme a la verdad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos guarde de esa manera, porque no queremos que más se vitupere el nombre de Cristo,
Necesitamos ser íntegros de corazón en sus estatutos. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzados, porque Dios es fiel. Y como dice el 75, yo sé, Señor, que son justos sus juicios. Y de esa manera vamos a poder juzgar nuestra vida todos los días cuando buscamos la integridad de corazón. Todos los días vamos a poder juzgar dónde está nuestra dirección cuando estemos juzgando y pensando la palabra de Dios y aplicándola para vivir conforme a su verdad. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque nos enseñas tanto a través de la fidelidad de ella. Padre, queremos ser íntegros de pensamiento, no tan solo íntegros en acciones. Muchas personas pueden ver muchas cosas en nuestra vida, pero tú ves en la intimidad, tú ves en nuestras habitaciones, tú ves en el baño, tú ves en el auto, tú ves cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, ahí estás tú. Como dice el Salmo 139, si yo quisiera estar en los cielos, ahí estás tú. Si yo quisiera ir al abismo, ahí estás tú. Si yo me quisiera ir a lo profundo del mar, ahí estás tú. Y en la más densa oscuridad, ahí estás tú, Señor. Necesitamos tener un corazón íntegro. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido integridad de corazón. Porque es la clave para el crecimiento cristiano. ¿Cuánta falta hace incluso a los ministros de Dios, a aquellos que están liderando a otros? Qué tristeza es hablar ya nuevamente, escuchando vez tras vez ministros falsos que nunca tuvieron integridad de corazón y que tuvieron ministerios maravillosos que a la luz del mundo decían, wow, qué ministerios tienen. Y que tú en tu verdad los revelaste y mostraste que no eran íntegros de corazón. Guárdanos, Señor, en nuestros pensamientos. No queremos tener grandes ministerios, no queremos ser famosos, no queremos tener grandes personas que nos sigan y miles, sino que necesitan seguirte a ti, Señor. Guárdanos, Señor, en esta integridad de corazón. Ayúdanos a ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Y gracias por tu palabra. Bendíganos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ok, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a mandarle esos apuntes y espero que sean de bendición para ustedes. Voy a dejar ahí abierto para que se puedan Gracias, hablar pastor. también. Si se puede ir a parar la Sí. grabación. Muchas gracias por la Ok. palabra.